Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. IPSA crece hasta ahora un 0,14% y el IXPA también aumenta un 0,16%. ¿Qué pasó con el cobre? La verdad que ha seguido la tónica a la baja. Ya lleva como 2 o 3 semanas. Más o menos, unos 15 días, pero viene cayendo de los niveles de 2.25, 2.21, que estaba ya en 2.05. Se repitió la historia, como lo dijimos, porque fue hace 2 o 3 semanas que comentamos este fenómeno de vuelta, y se fue casi matemático y fue muy rápido. La verdad que no lo esperábamos así, para serte honesto. Bueno, ¿y cómo cerró hoy día? Un retroceso de un 1,26 y estuvo en $2,07 cada libra, ¿no es cierto?, de cobre grado A. ¿Por qué le dicen grado A? No sé, pues la verdad no te sabría decir, pero entiendo yo que grado A debe ser el tipo de cobre que se transa. La verdad que no tengo el detalle exacto como para poder solucionar tu duda, Paulina. Bueno, ¿Ah? La próxima semana la podremos. No. La podemos hay un centro de investigación de la cobre. Industria del cobre muy bueno. Tú podrías preguntarle ahí los detalles. Bueno, ya. Usted entendió la respuesta de Javier Latorre. Me la entendió totalmente. No me lo mandó a decir con nadie. Ya nos vamos al dólar, una alza de casi 3 pesos, 2,7 en relación al cierre del viernes. Comprador 6.94,20 y vendedor 6.94,5. Recuerda que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y tenemos nuestro WhatsApp 569-6511-9985. Ya. No, eso para dejar las cosas. No tiene que ir con. Aclaremos. Primero está la confianza. Yo. Dejemos a los expertos que te cuenten ahí cuál es el detalle, cómo se gradúa el cobre. Javier, yo la verdad que conocí el dicho conocí el dicho ese que cuando uno mete la pata mejor que no la trate de arreglar. Los españoles dicen con azúcar queda peor. Con azúcar queda peor. Exactamente. Bueno, la verdad que durante el fin de semana tuvimos este discurso de la presidenta de la República. Y todos esperábamos más algo. Palabras, algo. Bueno, sí, dependiendo de dónde se mire el cariz, los empresarios esperaban, ¿no es cierto?, acciones más concretas, los sectores políticos una mayor línea, ¿no es cierto?, de lo que era el programa de gobierno. O sea, depende de lo que uno espere, lo que esperaba, lo que dijera la presidenta de la República. Y todo se redujo básicamente a ese anuncio más que anuncio, a esa invitación de... ¿Cuáles fueron las palabras exactas que usó? ¿A la de crecimiento? Cuando se refirió a la materia de crecimiento, espérate, aquí lo tengo ella subrayado. instó a Espérame. No es un diálogo, sino que es a una... Espérate un poco, aquí está. A ser más Déjame preciso. decir, yo aquí lo subrayé con papel o sea, con lápiz fosforescente. Dijo, debemos tomarnos en serio el crecimiento económico. De ello se desprende que haya más y mejores empleos, más prosperidad y que podamos ampliar nuestros derechos y oportunidades. Pero los expertos, ¿qué es lo que les faltó? Acciones más concretas. Hoy día también veíamos los distintos gremios que les parecía bien este mensaje más conciliador, porque hay que reconocer lo bueno. Es que fue un mensaje bastante conciliador, un mensaje porque incluso nos habló de la reforma laboral. Con poco anuncio y a ver, de esto... Yo te iba a hacer ese mismo comentario, que independiente de que se echa de menos medidas concretas o cosas como esa, yo te diría que un mensaje de 21 de mayo debiera ser en estas alturas, inicio del segundo tiempo del gobierno, una cosa más conceptual, porque en definitiva ya no vas a tener no te van a dar los plazos para poder implementar ciertas medidas. Claro, hoy día pasamos una contingencia económica que podría haber llevado o invitado a generar anuncios sobre algunas medidas o programas concretos, pero la verdad que con un impacto relativamente bajo y me parece mucho más valioso. Y fíjate que ahí es donde yo quiero diferir de los que han señalado que faltaron anuncios o que no hubo cosas concretas. A mí me parece que es muy importante, yo te decía, no sé si la semana pasada o la antepasada, que en política tan importante como el fondo es el tono. Y una de las cosas que hemos visto en el último tiempo también es que el tono no ha sido necesariamente el más adecuado, con el cual se invita
a discutir ciertas reformas que se han venido impulsando, para no referirnos a ellas específicamente. Entonces, me pareció bastante, por eso quería la palabra precisa, no fue eso lo que donde la presidenta de alguna manera invitaba, como te decía, no a un diálogo, sino que a un encuentro, a un consenso social que pusiera en relevancia el crecimiento económico. ¿Qué significa eso? O como lo leo yo, que en definitiva estos ánimos de reformas tan rupturistas empiezan a alejarse porque se entiende que tienen efectos no deseados a nivel de crecimiento económico y de bienestar precisamente de quienes muchas veces se quiere privilegiar, que son los grupos más vulnerables, y finalmente son precisamente los grupos que se ven más afectados cuando una reforma no va en la dirección correcta. Por lo tanto, yo diría que es bastante valioso que el mensaje presidencial se allane a primero relevar el orden de importancia que tiene el crecimiento de la economía como el elemento que genera bienestar, y no necesariamente decretos o normas o leyes que con su conjunto, la verdad, que lejos de acercarse a producir crecimiento, finalmente van a terminar poniendo en una mayor situación de vulnerabilidad o riesgo a estos grupos a los cuales nos referimos. Por lo tanto, yo lo encontré relativamente valioso la forma en cómo se hace el anuncio. Ahora, evidentemente hay que ver, como bien dices tú, en qué se va a traducir eso en la práctica. Por ejemplo, en la discusión de la reforma laboral, que es una de las reformas que está ahí encima, adelante, a la vuelta de la esquina, y que sin duda a un grupo que afecta muchísimo es a los que entregan una parte importante del empleo, que son las pequeñas, las micros son prácticamente autoemprendimiento, pero las muy pequeñas y las pequeñas, o sea, las empresas entre 5 y 10 trabajadores, sin duda que son las que se ven más afectadas y probablemente son las que van a ver recortadas sus posibilidades de crecimiento o sus instancias de competitividad. Así que en ese sentido valioso ese anuncio, como dices tú, más moderado y ponderado. Fíjate que a mí también me gustaría destacar algo que fue bien interesante y que va también en línea, este es el año de la productividad, y yo creo que es bien interesante. Pero pucha que nos falta. Sí, nos falta un montón, estamos lejos, y salió un estudio, sí, salió un estudio bien interesante que podemos ir a eso también de CLAPE UC, que hacen, qué buenos estudios hacen. La verdad que son interesantes los estudios que van definiendo. Obviamente que uno ve algunos podrán decir con un cariz determinado, con otro cariz, pero son bien interesantes y ahora esencialmente hablaron de la productividad. Pero a mí me gustaría rescatar que cada proyecto de ley que lo dijo la presidenta del Ejecutivo irá acompañado de una estimación del impacto sobre la productividad. Yo creo que eso es bien interesante porque significa en cada paso que yo voy, analizar si eso genera o no un impacto positivo. Y yo creo que eso es súper importante, porque en el fondo no es que yo a mata caballo quiera hacer algo, sino que yo estoy haciendo un desarrollo, que es lo mismo que hubiera pasado, por ejemplo, con la reforma tributaria. Si se hubiera hecho un paso atrás y no haberle aprobado mata caballo, no hubieran estado todavía como que está dentro de la disyuntiva de qué se va a arreglar, de qué no se va a arreglar. Entonces yo creo que es interesante, se da un paso adelante y analizar si este paso estuvo bien dado, cuáles son las sugerencias de mejoramiento. Yo creo que es súper importante eso. A ver, yo creo que, vayamos leyendo entre líneas entonces. Por un lado se llama a privilegiar el crecimiento como en el orden de prioridad. Se invita a que esto sea parte de un consenso social y finalmente se dice, mira, vamos a evaluar cuáles son los impactos que en materia de productividad, las medidas económicas que impulsemos a futuro. Si tú tomas ese corolario, ¿cuál es el resultado natural de las reformas que se proponen en materia laboral? ¿Qué debiera ocurrir con ellas? Una reestructuración completa. Al menos limitar algunas de las cosas que están implícitas ahí, partiendo por aquellas que están declaradas anticonstitucionales, y lo dijo el Tribunal Constitucional, no lo estoy diciendo yo. Y por lo tanto, en el fondo, lo que te están diciendo es, mira, voy a tratar de hacer un paralelo, dicen... convengamos que la cafeína no es buena, no es sana, que es conveniente que todos en la mañana empecemos a tomar otro tipo de productos, y si vamos a tomar café vamos a convenir que tiene que ser descafeinado. Entonces yo creo que aquí hay una invitación bastante clara o directa desde los mensajes políticos a moderar aquellas reformas que siguen en camino. Te digo,
puede ser ilusión mía, pero es la lectura que yo hago del tono de la conversación, o sea, del discurso del día sábado. Bueno, y tú tocaste un tema que también lo hablamos dentro de lo que era el discurso, este índice de productividad que hace CLAPES de la UC y también ICARE. Y yo creo que es interesante ver cómo este informe habla de una baja que ha tenido la productividad. O sea, eso lo hemos dicho muchas veces en el programa, hace rato. Y cómo en el fondo ellos van detectando ciertos parámetros o ciertos segmentos donde es cada vez más profundo y a dónde hincar el diente, que es lo más importante. O sea, si uno detecta el problema, tenéis que detectar también la forma de solucionarlo. Mira, no he leído el informe como para poder hacer alguna referencia, pero efectivamente, y tú tal como lo señalas, algo que se ha comentado y lo hemos comentado muchas veces acá también. ¿Qué significa productividad? Es básicamente hacer lo mismo con menos o más con lo mismo. Y de alguna manera lo que hemos estado haciendo como país es produciendo cada vez menos con lo mismo o produciendo muy poquito más con más. ¿Qué es ese más? Más personas en el mercado laboral, más capital. Y los accesos a los mercados de capitales hoy están bastante más restringidos que lo que estaban hace 4, 3 y 2 años atrás. Las tasas de interés, como vamos a comentar más tarde, probablemente van a comenzar a subir en el mundo y eso de alguna manera también nos va a restringir el acceso a capital. La fuerza de trabajo en Chile está aumentando, pero esa fuerza de trabajo está siendo poco productiva y medidas como lo que se está impulsando en materia sindical, en lo que señalábamos recién, la reforma laboral, no hace más que ponernos un freno a mano en esta idea de avance en materia productiva. Por lo tanto, por eso me refería o te decía yo que el mensaje, la lectura del mensaje que uno puede hacer es que si te relevan la importancia del crecimiento, por ende, de la productividad económica, hay algunas de las medidas que vienen propuestas en esa ley que no son viables. Y fíjate que y eso es algo que se viene dando en Chile hace mucho rato, todo esto. Fíjate que es algo que tiene que ver con la productividad y te voy a preguntar porque tú también estás ligado a una casa de estudio, este Ministerio de la Ciencia. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tiene una real utilidad? Porque la idea es la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología para poder, ¿no es cierto?, enfocar, porque siempre se ha dicho que hay demasiado disperso el mundo de la ciencia con el mundo de la empresa, con el mundo académico. ¿Tú crees que crees que un ministerio podría ser de articulador para realmente lograr que todos estos mundos conversen y se generen objetivos o situaciones mucho más concretas en pos de la creatividad, de la productividad, de la innovación, del emprendimiento, de cómo hacer, por ejemplo, ¿no es cierto? Tú decías que estamos produciendo, por ejemplo, cobre, pero es más caro. Cuando la ley del mineral baja, cuando el precio del cobre baja, cuando tenemos, ¿no es cierto?, que lidiar con costos laborales o costos de energía que ahora tenemos un veranito de San Juan con respecto, ¿no es cierto?, al precio del petróleo, pero veíamos cómo Goldman Sachs está aumentando la proyección del precio del crudo para los próximos meses. A ver, me tengo que correr olímpicamente la respuesta para serte muy directo y sincero, porque soy parte involucrada en esto. Pero en definitiva sí reconocer una realidad que tú lo estás señalando, y es que efectivamente todos los centros de producción científica, y en esto incluso uno tiene que sacar a las universidades del medio, o sea, es posible hacer el análisis sin necesariamente referirse a materia universitaria. Sin duda que hay universidades que están investigando muchísimo. Nosotros hemos avanzado harto en esa línea también, mucho en los últimos 4 años. Y yo te diría que cualquier medida, no creo necesariamente que un ministerio, pero cualquier medida que vaya en la dirección de fomentar la vinculación del sector productivo y del sector y el sector intelectual y principalmente de producción científica que investiga y que busque la solución de problemas concretos a nivel empresarial y en materia de productividad es sin duda un paso adelante. Si es por la vía de un ministerio, ok. Si es por la vía de un programa, perfecto. Si es por la vía de mayores recursos, fantástico. Pero efectivamente lo que es una realidad en Chile es que la inversión en investigación y desarrollo es baja. Está varias veces por debajo de lo que es el promedio OCDE y lo que hacen los países desarrollados. Lo que también es cierto es que en Chile hay centros de producción e investigación científica, universidades, fundaciones, etcétera, que tienen una amplísima producción científica de muy buen nivel. Hay algunas que producen investigación aplicada y que va hacia el resto del mundo, y por lo tanto sin duda que
que se implemente como política pública, el vincular estos mundos, es algo que sin duda va a ser positivo en cualquiera de sus dimensiones. Bueno, no contestaste la pregunta, Javier, pero yo creo que definiste un poco la tendencia, la delineaste, y yo creo que eso es interesante, porque nosotros tenemos mucha inteligencia que exportar. Tenemos muchos talentos que exportar. Y antes de irnos a la pausa, porque ya son las 2:18, me gustaría destacar algo que fue premiado. Fíjate, el Mall Plaza Egaña, de que está en La Reina, fue premiado por el Consejo Internacional de Centros Comerciales como el Best of Best Viva Award Sustainability. Mira qué increíble, por el desarrollo y una propuesta de valor del centro comercial ubicado en la comuna de La Reina. Yo creo que es súper interesante. Mall Plaza Egaña es el primer mall sustentable de Chile que cuenta con la certificación LED Gold, la cual avala internacionalmente la propuesta constructiva respetuosa con el medio ambiente y el entorno. Dentro de sus principales características destaca una fachada de 6.400 metros cuadrados de muros verdes, el uso de materiales nobles en la construcción, la existencia de 900 estacionamientos para bicicletas, la reutilización del agua en su operación y la promoción de la eficiencia energética a través de sistemas de climatización. La verdad que felicitaciones, un ejemplo empresarial muy destacado y que recibió un premio internacional también destacado. Conozco mucha gente en Mall Plaza, así que las felicitaciones de Fernando de Peña para abajo. Bueno, ya son las 2:19. Liderazgo, la capacidad de tomar la iniciativa de llevar adelante los desafíos incentivando a los demás. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. El rugido de un león puede escucharse a más de 8 kilómetros de distancia. Eso es liderazgo. En BCI Corporate Investment Banking somos diferentes y eso está en nuestra naturaleza. Por eso llevamos casi 80 años junto a nuestros clientes, demostrando nuestro liderazgo. BCI Corporate Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Seguimos haciendo mirada financiera hoy junto a Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. Yo no lo sabía, pero Javier Latorre trabajó en los Mall Plaza. Por eso que no dijo nada. De verdad que no tenía la menor idea. Sí, fue mi primera experiencia laboral. La primera estar ahí 2 años alcancé a trabajar. Mira. Muy toro el grupo, como te decía, conozco a harta gente. Bueno, hay varios que se han ido yendo, hay otros que siguen ligados al mundo del retail. Pero Fernando de Peña, que es el presidente ejecutivo, el vicepresidente ejecutivo, desde el año 1990 fue el primer gerente que tuvo Mall Plaza Vespucio. O sea, es el impulsor del grupo Plaza. Hoy día entiendo que tienen algo así como 15 o 20 malls, no me quiero equivocar, pero tienen una cantidad de centros comerciales importantes. Y la verdad que yo te decía, es un tipo, Fernando, muy capaz, con una visión respecto de lo que significa el impacto que genera un mall en las comunidades cercanas muy alto. O sea, estoy hablando de mi primera experiencia laboral fue el año 98, o sea, perdón, 99, casi 20 años, increíble. Y desde esa época se hablaba o se entendía que un mall era una especie de nueva plaza pública. Bueno, y en ese contexto, entonces, efectivamente, el cómo tú te insertas en una nueva comunidad es algo que ha ido cambiando, y ellos lo tienen muy internalizado, lo han trabajado muy bien. Y claro, este premio finalmente viene a coronar un trabajo de muchísimos años. O sea, yo te estoy hablando del año 99 y esto ya se señalaba como un punto a tener en consideración a la hora de instalar un mall. La verdad que es muy destacable y muestra también como también hay muchas empresas chilenas que están desarrollando de una manera sostenible con este tema de la sustentabilidad. Es bien importante. Sustentabilidad y valor compartido le llaman también. Exactamente. Bueno, nuestro auspiciador BCI tiene muchos premios también en relación a este tema, en relación a la sustentabilidad. Bueno, ¿nos vamos a Estados Unidos? Vámonos a Estados Unidos a sacar el cuaderno. Yo creo que es interesante mientras tú sacas el cuaderno y tus datos de las distintas empresas de retail, específicamente que vamos
vamos a ver durante este informe. ¿Qué pasó con la FED de San Francisco? Fíjate que pronostica, la Reserva Federal sabemos, ¿no es cierto?, que tiene distintos, cada estado tiene su reserva mini. Su representante. Claro, mini reserva federal de cada uno. Entonces la de San Francisco pronostica un alza de tasas ya más agresiva durante el próximo año. No se descarta también que en junio ya comience un alza de tasas. Fíjate que todavía tenemos datos un mes antes del encuentro, que va a ser el 14 y 15 de junio. Y debemos analizar eso y llegar a una conclusión. Es que está medio complicado y también haciendo llamado, ya le quedan pocos meses también en Estados Unidos, no me voy a ir a otro país. Es el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que reiteró este lunes su confianza en que el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica sea ratificado por su país, pese a la oposición política que genera. ¿Y que estaba yendo a Vietnam o sí, ya llegó lo visitó? De Vietnam, llegó está de vuelta ya. Exactamente, llegó de Vietnam, luego la visita, ¿no es cierto?, que estuvo y ahí en esa hizo zona. el anuncio del comercio con Asia-Pacífico, precisamente. Exactamente, este tratado, ¿no es cierto?, incluye hay 12 países signatarios: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam, que en conjunto representan el 40% de la economía mundial. A ver, ¿por dónde partimos en todo? Vamos por la Reserva Federal. Empezó la temporada de intervenciones verbales, digo yo. Yo creo que esta no es ni más ni menos que una intervención verbal. Yo sigo siendo de los que cree que al menos no antes de septiembre, y yo diría que de octubre en adelante, y se incrementan de manera considerable las probabilidades de un alza de tasa en Estados Unidos. La semana pasada se dieron a conocer las minutas de las reuniones de la Reserva Federal, donde de alguna manera se sugirió que el mercado estaba hasta ese momento subestimando las probabilidades de un alza de tasa, o sea que se estaban viendo demasiado lejanas, y eso de alguna manera había motivado en buena parte esta alza, y estas intervenciones o estos comentarios son los que hicieron bajar tan rápido también el precio de los commodities y que el dólar volviera a agarrar vuelo y apreciándose en relación al resto de las monedas en el mundo. La semana pasada esto se hizo de forma mucho más explícita, y yo te diría que lo circunscribo dentro de lo que son las intervenciones verbales, básicamente porque lo que está viendo la Reserva Federal es que en la medida en que el mercado empieza a anticipar que el alza de tasas es algo que va a ocurrir lejano en el tiempo, nosotros vemos rápidamente cómo los mercados toman vuelo y hay alzas importantes tanto en materia accionaria y por sobre todo el impacto que tuvo en materia de precio de los commodities, donde se ha logrado mantener en precios relativamente altos el precio del petróleo, o con un alza no despreciable para los niveles a los que estuvo. O sea, recordemos que estuvo por debajo de los $30 y se ha mantenido por sobre los 45. Hoy día está prácticamente en 48, está en 47,99 en este minuto. Entonces, cuando la Reserva Federal detecta eso, mi impresión es que empieza con esta serie de intervenciones que básicamente tienen que ver con preparar el mercado para algo que efectivamente va a hacer, pero no necesariamente quiere decir que lo haga a la vuelta de la esquina. Hoy día, lo vengo sosteniendo hace rato, no están dadas todas las condiciones como para que haga un alza de tasa de interés. ¿Como un 70-30? Más o menos. De probabilidad para que sí, y yo te diría que 80-20 o 90-10 que dentro incluso. de las minutas de la FED, si uno empieza a leer las minutas de la FED, dice que ahí está la mayoría de los participantes que juzgaron los datos, ¿no es cierto?, que son importantes. Ellos juzgan los datos si son o no consistentes con el repunte económico, creación de empleo, exacto, crecimiento económico, que fue bajo durante el primer trimestre. En el caso de Estados Unidos, 0,5 es muy bajo. Por inflación prácticamente no tienen. Y están importando deflación del mundo, y por lo tanto yo diría que esto, por eso a mí no me cuadra. O sea, junto a todos los elementos, digo, intervención verbal. Fíjate que ellos hablaban de los riesgos externos, y dentro de los riesgos externos habla este referéndum sobre la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit del 23 de junio, y obviamente que la instabilidad financiera asociada por la transición económica en China. Es impresionante cuando uno empieza a leer todas las noticias económicas, siempre está saliendo el Brexit. Hoy día leía una nota de que hablaba de que podría dejar de crecer o podría contraerse Gran Bretaña en un 3,6%. Déjame ver, le suma un ingrediente importante respecto a las implicancias que tiene la conexión financiera. Ahora,
Ahí está, el PIB británico se contraería en un 3,6% en caso de Brexit. Mira, eso son estimaciones. Yo podría decirte, mira, yo hago un análisis y estimo que no va a pasar nada, no va ni crecer pero la verdad que son supuestos. O sea, en la práctica después uno tiene que ver qué es lo que realmente ocurre. Puede ser incluso más que eso, como probablemente sea menos. El punto es que va a tener un impacto, no es neutro, eso es lo más probable. Pero no sé si has visto, las últimas encuestas indican que la verdad que la gran mayoría del pueblo inglés estaría votando en contra de una salida de Inglaterra de la Comunidad Económica Europea. Hay un poquitito más de ventaja. Sí, hay un porcentaje relevante, hay gente que está indecisa, del orden de un 10%, pero si se mantiene la tendencia, eso es algo que no debiera ocurrir. Mi impresión es que ahí va a primar la cordura, o sea, de todas maneras. Lo que pasa es que a Inglaterra para Inglaterra no ha sido mal negocio el estar fuera del euro. Y eso de alguna forma ha alentado las visiones de la gente que cree que un Brexit puede ser o una salida de Inglaterra a la Comunidad Económica puede ser algo beneficioso. Ya, pero te traigo nuevamente a Estados Unidos. Nos queda un minuto y medio y me interesa saber cómo terminamos o cómo estamos terminando este informe, este reporte, que también va a ser importante para lo que pueda o no pueda hacer la Reserva Federal. A ver, ya tenemos el reporte de 466 de las 500 compañías del Standard & Poor's, eso poco más del 90 y tantos % de la capitalización bursátil, o sea, ya está jugado el partido. Hay una caída en los ingresos de 1,2% para este grupo de empresas y un 7% de disminución en las utilidades, vale decir, un porcentaje bastante, dentro de lo malo, bastante menos malo de lo que se esperaba. Esperábamos un 9,5% de caída en las utilidades de las empresas del Standard & Poor's 500 por efecto dólar, por efecto demanda interna, etcétera, y finalmente fue tan solo una disminución del 7%, con una disminución en las ventas de 1,2%, que es relativamente baja la caída para un primer trimestre del año, que ya teníamos los datos económicos, las primeras aproximaciones, no necesariamente había sido muy bueno. En el caso de retail, las noticias fueron bastante positivas. Gap reportó la semana pasada, no me acuerdo si el miércoles o el jueves, $0,32 la acción, el pronóstico era de 0,30, 0,28 y terminó subiendo del orden de 4 o 5% en la semana. Lo mismo ocurrió con Macy's y con Target, tuvieron buenos resultados. Queda ahí el signo de interrogación, y todos los que estudian estos papeles en Estados Unidos señalan a Amazon como una amenaza. Sin embargo, en general el sector retail, que ya ha reportado como sector cerca del 80% de su capitalización bursátil, incrementó sus ingresos en este trimestre en comparación con el primer trimestre del año pasado un 8,2%, y las utilidades crecieron un 6,6% para lo que es el sector retail en Estados Unidos. Por lo tanto, no se evidencia un deterioro en la demanda de los consumidores, ni tampoco, y de alguna manera se deja ver esta mayor confianza, que era la que te señalaba yo la semana pasada. Así que, un dato importante, en general, bien. Porque el sector retail que tenga buenos datos, haya buenos reportes, significa que hay consumo. Y el consumo es el gran motor de la economía estadounidense. Exactamente, por ahí se podría prender alguna luz de alerta en materia inflacionaria, pero la verdad que eso no se ha visto, no se ve, y yo te diría que en general estos resultados son mejores que los que esperábamos hace un mes atrás. ¿Vamos a tener la próxima semana o ya se acabaron? No, sí vamos a tener poco avance, porque finalmente quedan 34 empresas, pero vamos a tener. Bueno, gracias Javier por haberme acompañado en el día de hoy. Gracias a ti, Paulina, muy buenas tardes. Y a todos ustedes, les recuerdo que mañana estaremos transmitiendo a las 2 de la tarde desde el edificio corporativo BCI, de su mesa de dinero. Allá será la mirada financiera de este martes. Que estén muy bien, que tengan un excelente día. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.